El reloj celestial ha marcado la hora final del silencio, y la luz que emana de las visiones más sagradas del mundo se ha intensificado hasta convertirse en un grito lacerante, una advertencia tan urgente que perfora el velo de la realidad que la mayoría ha tejido para sí mismos. Estamos al borde de una revelación que la humanidad ha rogado que nunca llegara, un momento de verdad cósmica que dividirá la historia no en años, sino en almas. Y esta verdad viene directamente de los labios inmaculados de la Virgen María, ella la Madre de la Misericordia, quien durante siglos ha susurrado advertencias a los oídos sordos de la tierra, ha roto su paciencia maternal para darnos una fecha, un hito que el 97% de la población mundial ignorará con una frivolidad que raya en la blasfemia. Escuchen bien, porque el día revelado no es solo un cambio en el calendario, es la hora cero de la gran rendición de cuentas, el instante en que el juicio empieza a perfilarse en el horizonte de cada conciencia individual. La distracción es el opio de la masa, y en estos tiempos terminales, la humanidad se ha drogado hasta el estupor con el ruido incesante de las pantallas, de la política vacía y del hedonismo fugaz, construyendo un muro impenetrable de indiferencia entre ellos y la voz divina. Este mensaje que ahora se despliega ante sus ojos no es un mero rumor piadoso, es un acta notarial del cielo que confirma que el tiempo de la negociación ha expirado. Ella ha revelado no solo el terror que se avecina, sino la fecha específica del inicio de la purificación, un día tan sutil en su llegada como devastador en su impacto, un día que pasará desapercibido por aquellos sumergidos en el abismo digital y la búsqueda desesperada de placeres terrenales. El 97% continuará con sus vidas como si el suelo bajo sus pies no estuviera a punto de colapsar, como si el sol no estuviera a punto de oscurecerse en una señal inequívoca que solo los ojos purificados podrán interpretar. La madre ha llorado sangre por esta gran ceguera, sabiendo que la mayoría elegirá la comodidad del engaño por encima del arduo camino de la verdad. Ella nos advierte que en ese día, ignorado por casi todos, las almas que no hayan preparado su santuario interno se encontrarán desnudas y expuestas ante una luz que no tolerará la hipocresía ni la mediocridad espiritual. El precio de esta ignorancia será la moneda más alta, el alma misma. Debemos entender que la urgencia de este mensaje no es hiperbólica, es literal. Es un SOS lanzado desde el puerto seguro del cielo hacia un planeta que navega sin rumbo hacia el naufragio final. La Virgen no busca aterrorizar, busca despertar a ese 3% de almas que aún mantienen una llama tenue de fe, para que se conviertan en faros de luz y propaguen esta última desesperada advertencia. El día que ella ha marcado no está lejos, está tan cerca que el eco de su llegada ya puede sentirse en el temblor de la tierra y en el caos de las naciones. Es la hora de abandonar la frivolidad, de apagar el ruido y de escuchar el llamado que resuena con la autoridad de lo eterno. La revelación ha sido dada, el pergamino está abierto, y el mundo debe elegir ahora entre el refugio bajo el manto inmaculado o el castigo inevitable de la indiferencia total. La anatomía de la gran sordera que ciega al 97% es el primer y más devastador obstáculo que la humanidad moderna ha erigido contra su propia salvación, un muro de indiferencia construido con ladrillos de gratificación, instantánea y cementado con la desesperación de la superficialidad. Este fenómeno no es accidental, es una ingeniería del olvido, un ruido blanco constante diseñado por las fuerzas que buscan la destrucción total del espíritu humano, y funciona con una eficacia que aterrorizaría a cualquier santo de antaño. Piénselo bien, la voz de la Madre de Dios, la Reina del Cielo, está gritando a través de los siglos, a través de apariciones y mensajes consistentes, pero su voz es ahogada por la cacofonía, ensordecedora de lo mundano. El reloj celestial avanza inexorablemente hacia el día revelado, pero para la vasta mayoría, su atención está secuestrada por la luz azul parpadeante de las pantallas, ese altar moderno donde se sacrifica el tiempo y la paz interior. La gente camina por la tierra con sus cabezas inclinadas, no en oración o reverencia,
sino en sumisión a dispositivos que roban segundos que valen eternidades. Esta sordera es una enfermedad del alma que ha atrofiado el músculo de la contemplación y ha reemplazado la búsqueda de la verdad trascendente con la adicción a la validación efímera de las redes sociales. Se ha perdido la capacidad de la reflexión profunda, ese ejercicio vital que nos permite escuchar el suave murmullo del Espíritu Santo y, por extensión, las advertencias urgentes de su madre. Ellos no ignoran el día por maldad pura, sino por una incapacidad adquirida de percibir cualquier cosa que no sea inmediata y tangible. El cielo, la gracia, el juicio venidero. Todo eso se percibe como una fantasía distante, un cuento de abuelas que no tiene cabida en su esquema de la realidad líquida y desechable. La Virgen advierte que esta gran sordera es el mecanismo de defensa final de la sociedad que ha elegido el confort sobre la conversión. Cuando la revelación final llegue, cuando el día que solo el 3% espera se manifieste, el 97% estará tan profundamente dormido en su letargo digital que confundirán el signo celestial con una anomalía meteorológica, una noticia viral o, peor aún, un truco de la iluminación. Serán espectadores pasivos de su propia perdición, porque su capacidad de discernimiento habrá sido erradicada por el exceso de información basura. Las almas se han acostumbrado tanto al ruido que el silencio de la verdad les resultará aterrador e incomprensible. Han entrenado sus espíritus para rechazar lo profundo y abrazar lo frívolo, y esta elección tiene un peso catastrófico. La Madre de Dios nos implora que apaguemos el ruido, que detengamos la corriente incesante de imágenes y palabras vacías que inundan nuestros sentidos, porque es solo en el silencio radical que el alma puede recuperar su sensibilidad. Es en ese desierto de la quietud donde la profecía cobra forma y la urgencia del día se hace palpable. Ella nos recuerda que el 97% ha comprado la mentira de que son dueños de su tiempo, cuando en realidad son esclavos de la inmediatez. Ellos creen que siempre habrá un mañana para arrepentirse, que siempre habrá tiempo para buscar a Dios, pero la revelación del día específico desmiente esta arrogancia. El tiempo es un regalo que se está agotando visiblemente, y aquellos que sigan posponiendo la limpieza de sus almas, aquellos que sigan ignorando los susurros de advertencia en favor del estruendo de la vida moderna, se encontrarán sin aceite en sus lámparas justo cuando el esposo golpee la puerta. La ceguera espiritual es un castigo autoinfligido, y la Virgen, con el corazón desgarrado, nos pide que rompamos esta prisión sensorial antes de que la llegada del día nos encuentre completamente desprevenidos, incapaces de procesar la magnitud de la gracia final y del juicio inminente. La tibieza y la distracción son los verdugos silenciosos de la época final, y el alma que se pierde no lo hará por falta de amor de Dios, sino por una elección deliberada de ignorar la sirena de advertencia que resonaba a través del manto azul de María. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la comodidad de nuestro engaño digital por la supervivencia eterna? Entonces escriba esto ahora en los comentarios. Abandono el ruido. El signo en los cielos, que es sistemáticamente ignorado por la gran mayoría, es la segunda fase de la advertencia profética que precede al día crucial revelado por la Virgen María. Un fenómeno que no se limita a un espectáculo astronómico, sino que abarca una serie de convulsiones espirituales y telúricas que la humanidad ha trivializado bajo el nombre de cambio climático o crisis geopolítica. La Madre advierte que los cielos y la tierra están en un parto doloroso, y cada terremoto, cada inundación bíblica, cada sequía que agrieta la tierra hasta el hueso, no son meros sucesos aleatorios. Son gemidos del planeta que reflejan la agonía del alma humana y la inminencia del juicio. La ceguera del 97% se manifiesta aquí en su incapacidad para leer el libro de la naturaleza que Dios ha dispuesto como un espejo de la moralidad. Cuando las noticias reportan huracanes de categorías nunca antes vistas, cuando el fuego consume bosques con una velocidad diabólica, cuando las placas tectónicas gimen bajo las ciudades más pobladas, el mundo lo aborda con planes de seguro y conferencias vacías, pero no con penitencia ni arrepentimiento.
Se ha perdido el sentido de la correlación divina. Se ha olvidado que la creación responde al estado de su creador más amado. La Virgen nos implora que miremos hacia el firmamento, no solo en busca de estrellas, sino en busca de las señales específicas que han sido prometidas: la cruz visible en el cielo, el oscurecimiento inusual de los cuerpos celestes, la alteración del orden natural de las estaciones. Estos son los precursores directos del día, los toques de trompeta que anuncian la llegada del juez. Y sin embargo, el mundo mira hacia abajo, absorto en sus pantallas, confundiendo lo sobrenatural con lo científico. El colapso moral es la señal más clara que la Virgen subraya con lágrimas. La profanación de lo sagrado se ha normalizado a un grado espantoso. Los altares han sido invadidos por la frialdad y la duda, y la fe se ha convertido en una formalidad social en lugar de una relación viva y ardiente. Ella nos dice que el divorcio de la verdad objetiva ha generado un caos intelectual y ético que se filtra en todas las estructuras sociales. El Hijo se levanta contra el Padre, la nación contra la nación, y la verdad es redefinida diariamente al capricho de las masas y sus líderes ciegos. Este desgarro interno de la sociedad es el signo más claro de que el reloj de la misericordia está a punto de detenerse y de que el día profetizado está por amanecer. El 97% ha construido un relato donde ellos son el centro del universo, donde su comodidad y sus deseos son la única ley, y por lo tanto, cualquier interrupción a esta fantasía egocéntrica es descartada como un evento desafortunado o una conspiración. Ellos son incapaces de ver que la naturaleza se revela porque el corazón del hombre se ha rebelado contra su creador. La advertencia de la madre es doble. Por un lado está la catástrofe física inminente, que será tan grande que ni siquiera los más incrédulos podrán negarla. Por otro lado está la catástrofe espiritual, que ya está aquí, manifestándose en la creciente desesperación, el aumento del suicidio y la epidemia de soledad que azota a la civilización rica. Estos son los estertores de un mundo que ha expulsado a Dios y que ahora enfrenta el vacío que Él dejó. El día que la Virgen revela será el clímax de estas señales, el momento en que Dios permitirá que la humanidad experimente, por un instante aterrador, las consecuencias absolutas de su apostasía. El 3% que escucha este mensaje debe ahora mismo convertirse en vigías, mirando hacia el cielo y hacia sus propias almas, interpretando los signos no con miedo paralizante, sino con una urgencia renovada de penitencia y reparación. El juicio comienza sutilmente, no con un trueno, sino con el silencio de la gracia que se retira de un mundo que no la quiso. ¿Podemos seguir ignorando las heridas abiertas de la tierra sin condenar nuestra propia alma? Entonces escriba esto ahora en los comentarios. Soy un vigía. La revelación del día oculto no se trata de una fecha específica en un calendario terrestre que podría ser fácilmente trivializada o falsificada, sino de la naturaleza precisa de un evento temporal que detendrá el flujo normal de la existencia, un suceso que la Madre ha descrito como la iluminación de la conciencia, el momento exacto en que el tiempo de la misericordia cede por un instante al tiempo de la justicia para un propósito purificador y final. Este día, el que el 97% ignorará, no será un amanecer con fanfarrias, sino un momento de silencio absoluto que caerá sobre el mundo con el peso de lo eterno. Imagine esto, en el cénit de un día cualquiera, mientras el mundo está inmerso en su frenesí de trabajo, comercio y entretenimiento, de repente el ruido cesa. No es una avería tecnológica, sino un silencio metafísico. Cada ser humano en la Tierra, sin importar su credo, su ubicación o su estado de vida, será instantáneamente transportado al juicio privado de su propia alma, viéndose a sí mismo exactamente como Dios lo ve. La Virgen ha revelado que este día será la prueba final de la humanidad, el último llamado a la conversión antes de la gran cosecha. La experiencia será tan intensa que superará cualquier terror físico imaginable. Será un encuentro cara a cara con la verdad de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dejado de hacer. Será como si un espejo de cristal puro y ardiente se colocara justo frente a la conciencia,
reflejando cada pecado, cada omisión, cada acto de caridad olvidado, con una claridad dolorosa y sin la posibilidad de autoengaño. El 97% no solo lo ignorará en el sentido de que no se preparó, sino que al experimentarlo, muchos lo rechazarán, incapaces de soportar la magnitud de su propia miseria moral. La revelación no solo expondrá los pecados manifiestos, sino la raíz de esos pecados, el orgullo, la tibieza, el amor desordenado por sí mismos. Aquellos que hayan vivido en la oscuridad de la negación y la relativización verán la luz tan intensamente que será insoportable, como la exposición repentina a un sol 1000 veces más brillante. La madre advierte que la duración de este día es crucial. Será breve en términos cronológicos, tal vez solo minutos u horas, pero eternamente significativo en su impacto. Las almas sentirán el peso de la eternidad y experimentarán por un aterrador instante lo que significa estar separados de Dios a causa de sus propias elecciones. Para el 3% que se ha preparado, este día será doloroso, sí, porque incluso los santos tienen faltas, pero será también un momento de purificación radical, una confirmación de la ruta y una renovación de la alianza con el cielo. Pero para el 97%, que está espiritualmente atrofiado y dependiente de la mentira, esta verdad desnuda será un shock tan profundo que muchos no podrán sobrevivir a la realización de la verdad de su propia perdición. Algunos se volverán locos ante el contraste entre la gracia infinita que se les ofreció y el desprecio insignificante con el que la trataron. Este día, marcado por la Virgen como el punto de inflexión, es la manifestación de la misericordia desesperada de Dios, un último intento, brutal en su honestidad, de sacudir a la humanidad de su sueño de muerte. Ella nos urge a entender que no se trata de cuándo llegará el calendario, sino de cómo nos encontrará este suceso metafísico. ¿Nos encontrará en gracia, capaces de soportar la luz, o nos encontrará encadenados a pecados no confesados, incapaces de mirar el reflejo de nuestra alma sin horror? La profecía indica que después de este día de iluminación, el mundo se dividirá irreversiblemente. La tibieza ya no será una opción, o se elige a Dios con fervor, o se le rechaza con convicción, y las consecuencias de esa elección serán rápidas y definitivas. Cuando el espejo de la verdad arda, su alma podrá soportar la luz que revele. Entonces escriba esto ahora en los comentarios: acepto la luz. La preparación que salvará al 3% que ha escuchado el grito de la Virgen María no es un camino de confort o de fácil devoción dominical, sino una ruta radical de sacrificio y ascetismo que exige una ruptura violenta con las comodidades de este mundo corrupto. La madre es clara. El 97% se perderá por la falta de voluntad para hacer el esfuerzo extraordinario que se requiere en 1930. Estos tiempos extraordinarios, la preparación que ella exige, es un estilo de vida de penitencia implacable, una armadura forjada en la oración constante que debe ser instalada ahora, antes de que el día profetizado irrumpa sin aviso en la realidad. El primer pilar de esta preparación es el desapego radical de las cadenas que atan el alma a la tierra, y esto significa un ayuno no solo de alimentos, sino de información y entretenimiento superficial. La Virgen pide que nos retiremos del circo mediático, que apaguemos la caja de resonancia de la vanidad y el miedo, y que volvamos a la sencillez brutal de la existencia. Ella nos guía a la práctica del ayuno estricto, el de pan y agua, como un medio para disciplinar el cuerpo, que se ha convertido en un tirano de los deseos, y para permitir que el espíritu recupere su primacía. Este sacrificio físico es la gimnasia que fortalece el alma para soportar la prueba del día, cuando la carne se debilite bajo la revelación de la verdad. El liamos. Segundo pilar es el retorno a la confesión sacramental con una frecuencia y una seriedad que han sido olvidadas. Ella insiste en que no se puede enfrentar la luz del juicio con el alma cargada de pecados mortales y veniales no arrepentidos. La confesión debe ser una limpieza profunda, una auditoría exhaustiva de la conciencia, pidiendo a Dios la gracia de ver los pecados que se han escondido incluso de uno mismo.
La Madre Inmaculada nos recuerda que su Hijo está esperando en el sacramento de la reconciliación para darnos la única armadura que puede resistir el fuego de la iluminación. El 97% confía en su buen corazón y en su moralidad secular, ignorando el poder redentor del sacramento, y por ello serán encontrados desnudos espiritualmente. El tercer pilar y el más vital es la devoción al Santo Rosario y el rezo fervoroso. El rosario no es un simple conjunto de palabras, es un arma de guerra espiritual que teje un manto protector alrededor del alma. La Virgen ha prometido protección especial y asistencia inmediata en la hora del juicio a aquellos que recen el rosario diariamente y con devoción. Ella nos dice que mientras el mundo se burla de esta sencilla práctica, el 3% debe aferrarse a las cuentas como si fueran la única cuerda salvavidas en medio de un mar embravecido. Cada Ave María es un golpe contra la oscuridad que se cierne sobre la tierra. Esta preparación no es cómoda. Exige madrugadas, silencios incómodos y la renuncia a placeres legítimos, pero innecesarios. Pero la recompensa es la supervivencia del alma en el día terrible. Mientras el 97% sigue acumulando riquezas materiales y distracciones efímeras, el 3% se está vaciando de lo mundano para llenarse de gracia. La diferencia entre ambos grupos no será la suerte o la predestinación, sino la voluntad de aceptar y actuar sobre la urgencia profética de la Madre de Dios. La penitencia es el lenguaje que el cielo entiende en estos tiempos terminales. Estamos dispuestos a vivir la vida de sacrificio que exige la supervivencia del alma. Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. Vivo la penitencia. El costo eterno de la apatía es la advertencia final y más escalofriante de la Virgen María para aquellos que, perteneciendo al 97%, deciden ignorar su llamado y el día revelado. Un precio que no se paga con dinero o sufrimiento físico temporal, sino con la agonía perpetua de haber rechazado la gracia en el momento crucial. La Madre nos implora que comprendamos que el infierno no es un mito ni un fuego de dibujos animados, sino la consecuencia lógica y dolorosa de una elección libre. La elección de vivir sin Dios, incluso después de que se nos haya ofrecido la verdad de manera innegable en el día de la iluminación. Para el 97% que permanezca en su estado de tibieza y apego mundano, el día de la revelación será un momento de terror y desesperación que no conducirá al arrepentimiento, sino a la locura y a la obstinación final. Habiendo visto la verdad de su alma y el amor infinito que rechazaron, muchos se endurecerán aún más en su corazón, incapaces de soportar la responsabilidad de sus fallas y eligiendo hundirse en la negación hasta el final. La Virgen revela que el verdadero horror del costo de la apatía es la constatación irreversible de la oportunidad perdida. No es solo el castigo lo que atormentará al alma, sino el recuerdo agónico de haber tenido la advertencia clara, la oportunidad de la purificación y haberla desechado por prioridades triviales. Haber elegido una serie de televisión sobre el rosario, una disputa vacía sobre la paz interior, la acumulación de bienes sobre la limpieza del alma. La moneda de la perdición es el regret, un remordimiento que quema más que cualquier fuego físico, sabiendo que la felicidad eterna estaba al alcance de la mano, ofrecida por una madre amorosa, y fue rechazada por la comodidad. Después del día de la iluminación, la puerta de la gran misericordia, aunque nunca se cierra completamente hasta el aliento final, será mucho más difícil de franquear. El mundo habrá entrado en la fase de la cosecha, donde las consecuencias de las elecciones se manifestarán con una rapidez brutal. Aquellos que eligieron la oscuridad en el momento de la verdad se verán envueltos en una espiral de desorden, de miedo paralizante y de una desesperación que no conoce consuelo. La Madre de Dios nos muestra que el infierno para el 97% será la experiencia de la ausencia total de su presencia, un vacío que la conciencia buscará llenar inútilmente con las mismas frivolidades que amaron en vida. Es la pena de la separación eterna, de la soledad absoluta, donde la persona se convierte en su propio torturador, reviviendo el momento en que se le mostró el camino y lo rechazó. El precio que pagarán es el de la conciencia de que su perdición
fue completamente autoinducida. La apatía no es una falta menor. En el contexto de la urgencia profética, es un acto mortal de autoexclusión. La Virgen, con el manto desbordado de Mimensinta, lágrimas, nos pide que despertemos a nuestros hermanos y hermanas, que les gritemos esta verdad hasta que la escuchen, porque cada alma que se pierda por ignorancia es una herida en su corazón inmaculado. La elección es ahora, la preparación es inmediata, y el costo del fracaso es infinito. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio eterno de ignorar esta advertencia final? Entonces escriba esto ahora en los comentarios. Elijo la vida. El rugido de la profecía ha llenado el vacío dejado por el silencio cósmico de la paciencia divina, y ahora no puede haber excusas ni pretextos para la ceguera. La Virgen María ha roto el silencio de siglos con una urgencia que debería congelar la sangre en las venas del 97% de la humanidad, revelando la naturaleza de un día, que será el punto de inflexión definitivo entre la gracia y la consecuencia, entre la luz y el abismo. Hemos desvelado la anatomía de la gran sordera, el mecanismo de la distracción masiva que ha atrofiado el alma moderna. Hemos interpretado los signos en los cielos y en la tierra que la mayoría trivializa como meros fenómenos naturales. Hemos comprendido la naturaleza metafísica y aterradora de la iluminación de la conciencia, el día que detendrá el tiempo. Hemos delineado la preparación radical y penitencial que solo el 3% está dispuesto a asumir. Y finalmente, hemos confrontado el costo eterno de la apatía, el precio infinito pagado en la moneda del remordimiento irrecuperable. La hora no es para la vacilación ni para la consulta académica. La hora es para la acción inmediata y la conversión radical. El 97% continuará con su vida como si nada, bebiendo de la copa envenenada de la ilusión material y el egoísmo, pero aquellos que han escuchado este mensaje tienen ahora una responsabilidad monumental, la de ser faros de luz en una oscuridad que se vuelve palpable. La Virgen implora que apaguemos el ruido del mundo, que nos aferremos al rosario como la soga salvadora, y que busquemos la limpieza de nuestra alma en la confesión con un fervor inigualable. El día que ella ha revelado no espera por nadie. Está tan cerca que su sombra ya se proyecta sobre nuestros hombros. La elección es binaria y eterna. Se elige el sacrificio de la penitencia que lleva a la vida, o se elige la comodidad de la indiferencia que paga con el alma. No se puede permanecer neutral en este enfrentamiento final. Comparta este mensaje como si la salvación de sus seres queridos dependiera de cada palabra, porque de hecho lo hace. Que el Inmaculado Corazón de María sea nuestro refugio y nuestra fortaleza en el día que se acerca.